El narcisismo no es lo que crees, la psicología lo explica. Si hoy entraras a cualquier red social y buscaras la palabra narcisista, encontrarías miles de personas llamando así a su expareja, a un jefe, a un amigo o incluso a un familiar. Parece que, de un momento a otro, todos se volvieron expertos en narcisismo. Si alguien sube muchas fotos de sí mismo, es narcisista. Si una persona tiene mucha confianza, es narcisista. Si alguien no responde un mensaje, también es narcisista. Pero aquí aparece un problema. La psicología no está de acuerdo con esa forma de usar la palabra. Y eso ha provocado que uno de los trastornos de personalidad más complejos sea también uno de los más malinterpretados. La realidad es mucho más interesante. Y mucho más peligrosa. Porque un verdadero narcisista no siempre es la persona más escandalosa del lugar. Muchas veces es la más encantadora. La que mejor habla. La que sabe exactamente qué decir. La que parece segura de sí misma. La que logra que todos confíen en ella. Y precisamente por eso puede pasar desapercibida durante años. Hoy vamos a descubrir qué es realmente el narcisismo según la psicología. ¿Cómo reconocer sus señales? ¿Por qué se desarrolla? ¿Qué diferencia existe entre tener autoestima y ser narcisista? Y la pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse. ¿Todos tenemos algo de narcisismo? Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si te apasiona comprender cómo funciona realmente la mente humana, suscríbete ahora a Imprenta de Pensamiento. Aquí no repetimos frases virales. Aquí exploramos la psicología, la filosofía y la neurociencia con evidencia científica y un lenguaje sencillo. Y si este vídeo te ayuda a entender mejor tus relaciones, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. Tal vez hoy descubras algo que cambie para siempre la forma en que ves a los demás, y también la forma en que te ves a ti mismo. Bloque 1. El mayor error que comete Internet. Existe una razón por la que tantas personas creen haber conocido a un narcisista. Y no siempre es porque realmente lo hayan hecho. La palabra narcisista se ha convertido en una etiqueta. Una etiqueta que usamos para describir casi cualquier comportamiento que nos molesta. Pero la psicología es mucho más precisa. Tener confianza en uno mismo no significa ser narcisista. Disfrutar de un reconocimiento tampoco. Querer verse bien. Tomarse fotografías. Hablar de los propios logros. Nada de eso, por sí solo, convierte a una persona en narcisista. De hecho, una persona puede parecer muy humilde por fuera, y tener un fuerte funcionamiento narcisista. Mientras otra puede parecer muy segura de sí misma, y tener una autoestima completamente saludable. Por eso es tan importante dejar de diagnosticar personas por vídeos de 30 segundos en redes sociales. El narcisismo no se identifica por una sola conducta. Se identifica por un patrón constante de pensamientos, emociones y comportamientos que afectan profundamente la forma en que una persona se relaciona con los demás. Y aquí aparece algo muy curioso. Muchas personas creen que el narcisista tiene un ego enorme. Pero numerosos psicólogos sostienen que, en muchos casos, debajo de esa aparente superioridad existe una autoestima extremadamente frágil. Es como construir un enorme castillo sobre un terreno inestable. Desde lejos parece fuerte. Pero basta una pequeña grieta para que todo empiece a tambalearse. Y esa grieta suele aparecer cuando alguien cuestiona su imagen. Cuando recibe una crítica. Cuando fracasa. O cuando deja de ser el centro de atención. Ahí comienza a verse quién es realmente. Y esa es una diferencia fundamental. Porque una persona con autoestima sana acepta que puede equivocarse. El narcisista siente que equivocarse amenaza toda su identidad. Por eso reacciona de maneras que muchas veces resultan difíciles de entender. Pero antes de hablar de esas reacciones, necesitamos responder una pregunta. ¿Por qué una persona llega a desarrollar una personalidad narcisista? La respuesta, como ocurre con muchas cosas en psicología,
Comienza mucho antes de la vida adulta. Bloque 2. ¿El narcisista nace o se hace? Existe una pregunta que ha dividido a los psicólogos durante décadas. ¿Una persona nace siendo narcisista? ¿O se convierte en narcisista con el tiempo? La respuesta no es tan simple. Hoy sabemos que la personalidad se construye a partir de una combinación de factores. La genética influye. El temperamento influye. Pero el ambiente donde crecemos también deja una huella profunda. La infancia es uno de los periodos más importantes en la formación de nuestra personalidad. Es ahí donde aprendemos quiénes somos, cuánto valemos y qué debemos hacer para sentirnos aceptados. Durante muchos años se creyó que el narcisismo aparecía únicamente porque un niño recibía demasiados elogios. Pero las investigaciones más recientes muestran una realidad mucho más compleja. Algunos niños crecen sintiendo que solo reciben cariño cuando destacan, cuando sacan buenas notas, cuando ganan, cuando impresionan, cuando son los mejores. Sin darse cuenta, aprenden una idea peligrosa. Si dejo de ser especial, dejarán de quererme. Otros viven una experiencia completamente distinta. Crecen recibiendo críticas constantes, comparaciones, humillaciones o indiferencia emocional. Nunca sienten que son suficientes. Nunca sienten que los aceptan por quienes son. Y, para protegerse de ese dolor, construyen una máscara. Una máscara de perfección. Una imagen de superioridad. Una personalidad que parece invencible. Pero que, en realidad, intenta esconder un enorme miedo. El miedo a no ser suficiente. Aquí aparece una de las mayores paradojas del narcisismo. Muchas personas creen que el narcisista se ama demasiado. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que, en muchos casos, lo que realmente ama es la imagen que ha construido de sí mismo. Porque siente que, si esa imagen se rompe, también se romperá su valor como persona. Por eso necesita admiración constante. No porque quiera sentirse mejor que los demás, sino porque depende de esa admiración para mantener en pie la identidad que ha construido. Imagina un edificio sostenido por cientos de columnas. Ahora imagina que cada elogio es una columna. Cada reconocimiento. Cada aplauso. Cada persona que lo admira. Si esas columnas desaparecen, el edificio comienza a temblar. Eso explica por qué algunas personas reaccionan de forma desproporcionada ante una crítica. Lo que para otros es simplemente un comentario, para ellas puede sentirse como un ataque directo a su identidad. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque es importante entender algo. Tener inseguridades no convierte a nadie en narcisista. Todos tenemos inseguridades. Todos buscamos reconocimiento alguna vez. Todos disfrutamos cuando alguien aprecia nuestro trabajo. Eso es completamente humano. La diferencia aparece cuando toda la autoestima depende exclusivamente de la admiración externa. Cuando la persona necesita sentirse superior para sentirse valiosa. Cuando utiliza a los demás como herramientas para alimentar su propio ego. Ahí es donde la psicología comienza a hablar de un patrón narcisista. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todo el documental. ¿Cómo reconocer a un verdadero narcisista? Porque muchas veces no se parece en nada a la imagen que vemos en Internet. No siempre es arrogante. No siempre presume. No siempre habla de sí mismo. Algunos son extremadamente encantadores. Carismáticos. Generosos. Incluso pueden parecer la pareja perfecta, al principio. Y precisamente por eso tantas personas tardan años en darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. En el siguiente bloque veremos las 7 señales psicológicas más importantes para identificar el narcisismo, diferenciando los mitos de las características respaldadas por la evidencia científica. Bloque 3. Las 7 señales que la psicología asocia al narcisismo. Llegamos a la pregunta que probablemente te ha traído hasta este vídeo.
¿Cómo reconocer realmente a una persona con rasgos narcisistas? Pero antes de responder, debo hacer una aclaración muy importante. Ninguna de estas señales, por sí sola, significa que una persona tenga un trastorno narcisista de la personalidad. Todos podemos mostrar alguno de estos comportamientos en determinados momentos. La diferencia está en la intensidad, la frecuencia y el impacto que tienen sobre la vida de los demás. Ahora sí, veamos las señales que la psicología ha identificado. Primera señal: necesita admiración constante. Todos disfrutamos cuando alguien reconoce nuestro esfuerzo. Eso es normal. El problema aparece cuando la aprobación deja de ser un complemento y se convierte en una necesidad. Una persona con fuertes rasgos narcisistas suele depender del reconocimiento externo para sentirse valiosa. Necesita ser el centro de atención. Necesita que los demás validen constantemente su imagen. Cuando esa admiración desaparece, aparece la frustración, el enojo o incluso el desprecio hacia quienes ya no alimentan su ego. Segunda señal: tiene enormes dificultades para aceptar una crítica. Imagina que haces un comentario respetuoso sobre un error. La mayoría de las personas puede sentirse incómoda. Pero, con el tiempo, reflexiona. Una persona con un funcionamiento narcisista suele reaccionar de forma muy distinta. Puede enfadarse. Negarlo todo. Cambiar la conversación. Culpar a otra persona. O incluso atacar a quien hizo la observación. ¿Por qué? Porque la crítica no la vive como una opinión. La vive como una amenaza. Aceptar un error significa poner en duda la imagen perfecta que intenta mantener. Y eso resulta extremadamente doloroso. Tercera señal: le cuesta sentir empatía. Este es uno de los rasgos más importantes. No significa que sea incapaz de comprender el dolor ajeno. Muchas veces puede entender perfectamente lo que la otra persona siente. El problema es que, con frecuencia, ese sufrimiento ocupa un lugar secundario frente a sus propios intereses. En una conversación difícil, suele preguntarse: ¿cómo me afecta esto a mí? Antes que ¿cómo se siente la otra persona? Y esa diferencia cambia por completo la forma en que construye sus relaciones. Cuarta señal: idealiza y luego devalúa a las personas. Al principio puede hacerte sentir único, especial, como si fueras la mejor persona que ha conocido. Pero con el tiempo, si dejas de cumplir sus expectativas, todo cambia. Comienzan las críticas, las comparaciones, la indiferencia. Aquella admiración inicial desaparece casi por completo. No porque tú hayas cambiado, sino porque ya no encajas en la imagen que esa persona había construido. Quinta señal: cree que merece un trato especial. Las reglas parecen aplicarse a todos, menos a ella. Espera privilegios, atención, preferencias. Y cuando no los recibe, siente que ha sido tratada injustamente. No porque realmente exista una injusticia, sino porque considera que merece más que los demás. Sexta señal: utiliza a las personas para conseguir objetivos. Las relaciones dejan de ser un espacio de afecto mutuo. Se convierten en herramientas. Las personas pasan a ser útiles mientras satisfacen una necesidad. Cuando dejan de hacerlo, pierden valor. Y muchas veces son reemplazadas sin demasiado remordimiento. Séptima señal: tiene una enorme dificultad para asumir responsabilidad. Cuando algo sale bien, el mérito suele ser suyo. Cuando algo sale mal, siempre aparece un culpable. La pareja, el jefe, la familia, la sociedad, las circunstancias. Reconocer un error implica aceptar una imperfección. Y eso amenaza la imagen que intenta proteger. Una pausa importante después de escuchar estas señales: es posible que estés pensando en alguien. Quizás una expareja, un amigo,
un familiar, o incluso un compañero de trabajo. Pero quiero invitarte a hacer algo diferente. En lugar de preguntarte únicamente si conoces a un narcisista, pregúntate si tú también has mostrado alguno de estos comportamientos alguna vez. Porque todos tenemos ego. Todos buscamos reconocimiento. Todos hemos reaccionado mal ante una crítica. La diferencia está en si somos capaces de reconocerlo y cambiar. El autoconocimiento comienza cuando dejamos de usar la psicología para diagnosticar a los demás y empezamos a utilizarla para comprendernos mejor a nosotros mismos. Transición. Ahora surge una pregunta inevitable. Si una persona presenta estos rasgos, ¿significa que nunca cambiará? ¿Existe tratamiento? ¿Es posible construir una relación sana con alguien así? La respuesta no es tan simple como muchos creen. Y eso es exactamente lo que descubriremos en el siguiente bloque. Bloque 4. ¿Un narcisista puede cambiar? Existe una pregunta que aparece una y otra vez en consultas psicológicas, libros y redes sociales. ¿Un narcisista puede cambiar? La respuesta corta es sí. Pero la respuesta completa es mucho más complicada. Porque cambiar no depende únicamente de querer hacerlo. Depende, primero, de reconocer el problema. Y ahí aparece uno de los mayores obstáculos del narcisismo. Muchas personas con rasgos narcisistas no creen que tengan un problema. Piensan que el problema siempre está en los demás. Si una relación termina, la culpa fue de la pareja. Si pierden un empleo, la culpa fue del jefe. Si se alejan los amigos, la culpa fue de la envidia. Si reciben críticas, creen que los demás simplemente no los entienden. Y mientras una persona no pueda asumir una parte de responsabilidad en lo que ocurre, será muy difícil que cambie. La psicología nos enseña que el cambio comienza cuando alguien puede hacerse una pregunta muy sencilla, pero muy incómoda. ¿Y si parte del problema también soy yo? Esa pregunta puede parecer pequeña, pero tiene un enorme poder. Porque rompe una de las defensas más fuertes del ego. Sin embargo, también es importante aclarar algo. No todas las personas con rasgos narcisistas tienen un trastorno narcisista de la personalidad. Y esa diferencia es fundamental. Todos tenemos ego. Todos queremos sentirnos valorados. Todos hemos actuado con orgullo alguna vez. Eso no significa que tengamos un trastorno. Los psicólogos hablan de un trastorno cuando esos patrones son persistentes, aparecen en distintos ámbitos de la vida y generan un deterioro importante en las relaciones, el trabajo o el bienestar de la persona. Por eso no debemos convertir la palabra narcisista en una etiqueta para cualquiera que nos haya hecho daño. Hacerlo no solo es injusto. También trivializa un problema psicológico real. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Piensa en alguien que conoces. ¿Esa persona realmente presenta un patrón constante de manipulación, falta de empatía y necesidad extrema de admiración? ¿O simplemente actuó mal en un momento difícil? Porque una mala conducta no define toda una personalidad. Y esa diferencia puede evitar muchos errores. El espejo más difícil. Ahora quiero que dejemos de mirar a los demás. Y miremos hacia nosotros. Porque es muy fácil reconocer el ego ajeno. Lo difícil es reconocer el propio. ¿Te cuesta aceptar una crítica? ¿Necesitas aprobación constantemente? ¿Te molesta profundamente cuando otra persona recibe el reconocimiento que tú esperabas? ¿Alguna vez has manipulado una situación para salir beneficiado? ¿Has pedido perdón de verdad? ¿O solo para terminar una discusión? Estas preguntas no buscan hacerte sentir culpable. Buscan invitarte a reflexionar. Porque el objetivo de la psicología no es señalar culpables. Es aumentar la conciencia. Y cuanto más conscientes somos de nuestros propios patrones, más posibilidades tenemos de cambiarlos. El verdadero crecimiento personal comienza cuando dejamos de usar el conocimiento para analizar a los demás, y empezamos a utilizarlo para transformarnos a nosotros mismos.
Reflexión final: quizás el mayor peligro del narcisismo no sea encontrar a una persona con este trastorno. Quizás el verdadero peligro sea vivir en una sociedad donde cada vez escuchamos menos y juzgamos más. Donde confundimos autoestima con arrogancia, seguridad con superioridad y amor propio con desprecio hacia los demás. La psicología nos recuerda que una persona realmente fuerte no necesita demostrar constantemente que vale más que los otros. Porque quien conoce su valor no necesita competir por él. Tal vez la diferencia entre una autoestima sana y el narcisismo pueda resumirse en una sola idea. La autoestima dice: yo tengo valor. El narcisismo necesita decir: yo tengo más valor que tú. Y esa pequeña diferencia cambia por completo la forma de relacionarnos con el mundo. Si este vídeo cambió la forma en que entiendes el narcisismo, ayúdanos a que llegue a más personas. Dale me gusta y compártelo con alguien que siempre ha querido comprender este tema desde la psicología y no desde los mitos de Internet. Y si te apasiona descubrir cómo funciona realmente la mente humana, suscríbete ahora a Imprenta de Pensamiento. Cada semana exploramos la psicología, la filosofía y la neurociencia con evidencia científica y un lenguaje claro. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que el narcisismo está aumentando en la sociedad actual o simplemente hoy sabemos reconocerlo mejor? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, comprender la mente es comprender la vida.